Hola, hoy desarrollaremos el tema medidas de tendencia central para series agrupadas aplicando Excel. Para ello tenemos el siguiente ejercicio. Usando la tabla de números aleatorios, encuentre 50 valores comprendidos entre 230.10 y 900.20 dólares. Inicia en la fila 18, columna 23. Con dichos valores, haga el análisis estadístico descriptivo para el presupuesto de una ama de casa, usando las reglas de Curtis. Ahora pasamos a la tabla aleatoria, en el cual nos posicionamos en la fila y columna que nos indica el ejercicio, el cual la fila 18, columna 23. Nosotros acá ya tenemos sombreados con diferentes colores, el cual nos indica que tienen que contener cifras de 5 números. Procedemos a calcular n, en el cual pusimos la fórmula igual, contar, y seleccionamos la tabla de datos y enter. Ahora calculamos el límite superior, en el cual colocamos la fórmula igual, más, y seleccionamos la tabla de datos y damos enter. El límite inferior, colocamos la fórmula igual, 1000, seleccionamos la tabla de datos y damos enter. Ahora calcularemos la amplitud, la cual posee una fórmula, el límite superior menos el límite inferior. Acá nos hace referencia a las respuestas anteriores. Y damos enter. Ahora calculamos el número de clases. La fórmula de número de clase es 1 más 3.32 logaritmo de n, en el cual digitamos 1 más 3.32 logaritmo y damos clic donde tenemos la respuesta de n. Y a la fórmula le agregamos redondear punto más y damos enter. El intervalo posee la fórmula de amplitud sobre la número de clase, en el cual damos clic o hacemos referencia donde tenemos los respectivos resultados y damos enter. Ahora pasamos al diagrama de tallos y hojas, el cual está clasificado de dos formas, desordenada y ordenada. Nosotros decidimos si lo queremos de 1, 2 o 3 números, dependiendo de nuestro gusto. En este caso, nosotros lo ordenamos de un número contando de 2 hasta 8. La forma desordenada es tal cual encontramos los datos. La forma ordenada, posicionamos los datos de menor a mayor. Ya que tenemos ordenados todos los datos, procedemos a la elaboración de la tabla de secuencias.
en el cual iniciamos colocando el valor del límite inferior de los datos, y para la siguiente celda sumamos el valor de la celda del límite inferior más el valor obtenido del intervalo. Para evitar estarnos moviendo de pestaña para sumar el intervalo, colocamos una referencia absoluta al valor del intervalo y luego solo desplazamos la fórmula hacia abajo para obtener el resultado de los demás datos. Para colocar este límite inferior, utilizamos la fórmula, le ponemos una referencia mixta para evitar estar colocando la fórmula, y luego nos desplazamos hacia abajo para colocar la fórmula. Para encontrar el punto medio, sumamos el límite inferior más el límite superior y lo dividimos entre 2, y para hacerlo más rápido ponemos una referencia mixta, quedando la columna fija y la fila relativa, y nos desplazamos hacia abajo para los demás. Para encontrar la frecuencia utilizaremos el diagrama de tallos y hojas de forma ordenada y nos basaremos en los límites inferior y superior de cada fila para posicionarnos en el diagrama, y así para cada una de ellas. Y para sacar el total aplicamos una autosuma. Para encontrar la frecuencia absoluta solo hacemos referencia a la celda de la frecuencia, y en la siguiente celda de la frecuencia absoluta sumamos la frecuencia absoluta ya obtenida más la frecuencia siguiente, y para evitar estar sumando colocamos una referencia mixta, quedando la columna fija y la frecuencia relativa, y luego desplazamos la fórmula hacia abajo para los demás. Para encontrar la frecuencia relativa, dividimos el valor de la frecuencia entre el total de la sumatoria de la frecuencia, y luego colocamos una referencia mixta, quedando la columna fija y la fila relativa, y luego desplazamos la fórmula hacia abajo, y la sumatoria de todos esos tiene que dar 1. Para encontrar la frecuencia porcentual, solo multiplicamos el valor de la frecuencia relativa por 100 y ponemos una referencia mixta, quedando la columna fija y la fila relativa, y luego solo desplazamos la fórmula hacia abajo para los demás, y la sumatoria tiene que dar 100. Para encontrar el punto medio por frecuencia, multiplicamos el valor del punto medio por el valor de la frecuencia, colocando una referencia mixta, quedando fija la columna y relativa la fila, y luego desplazamos la fórmula hacia abajo para los demás y aplicamos una autosuma. Luego, para obtener el logaritmo del punto medio por la frecuencia, introducimos la siguiente fórmula en nuestra barra de fórmulas, que será A igual logaritmo del punto medio, el cual se encuentra en la celda de 6, la cual es 285.37. Cerramos nuestro paréntesis y lo multiplicamos por la frecuencia, que es E6. Le damos Enter y también desplazamos nuestra fórmula hacia abajo, y en el total hacemos una autosuma de todas estas respuestas. Luego encontramos lo que es
1 entre el punto medio por f, en el cual digitaremos la siguiente fórmula, que sería igual paréntesis 1 entre el punto medio, que siempre es 285, en la cual se encuentra en la celda D6, cerramos nuestro paréntesis, por E6, que es nuestra frecuencia. Le damos enter y esto nos da 0.0280. Desplazamos nuestra fórmula hacia abajo y tendremos nuestros resultados, y en el total siempre daremos una autosuma a todos estos. Después encontramos lo que es punto medio menos media aritmética al cuadrado por la frecuencia. Pero para encontrar nuestra media aritmética tenemos que hacer un cálculo anteriormente, previo, que lo hemos hecho posteriormente acá en las medidas de tendencia central para series agrupadas. Para obtener la media aritmética se obtiene de la suma del punto medio por la frecuencia, esto dividido entre n, en la cual anteriormente ya conocemos lo que es el punto medio por f, que se encuentra acá, que también le hace una referencia que está en la tabla de frecuencias, y es la L13. Para corroborarnos de esto también vamos a la tabla de frecuencias para revisar que nuestro punto medio por la frecuencia sea 29.248.39. Nos dirigimos a nuestra tabla de frecuencias y vemos lo que es el punto medio por la frecuencia, y relativamente el total de ellos es 29.248.39, el cual también lo dividiremos por n, que es el número total de datos, que también lo encontramos en los datos que están acá. Introducimos nuestra fórmula y el resultado que nos dará son de 584.97. Teniendo ya nuestra media aritmética, podemos proseguir con ello. Ya teniendo nuestra media aritmética, lo único que necesitamos en esta parte de acá será elevarla al cuadrado, que es elevado a 2, y esto lo multiplicaremos por lo que es la frecuencia, que se encuentra en la E6. Le daremos enter y posteriormente volveremos a desplazar nuestra fórmula hacia abajo, y en los totales le daremos una autosuma. Posteriormente seguimos con lo que son las medidas de tendencia central para series agrupadas. Ya teniendo nuestra media aritmética, proseguimos con la mediana. La mediana la podemos obtener con el límite inferior más el intervalo, todo esto multiplicado por n más 1 entre 2, restándole la frecuencia absoluta anterior, todo esto dividido entre la frecuencia del intervalo seleccionado. N más 1 entre 2 es el número de orden. Para obtener este número de orden, n es 50 más 1 entre 2, esto nos da lo que es 25.5. Para encontrar la frecuencia absoluta anterior y la frecuencia del intervalo seleccionado, nos vamos a lo que es la tabla de frecuencia con este 25.5. Estando en la tabla de frecuencia,
Revisaremos cada una de las celdas, en cuál de ellas nos pudiese caber el 25.5 y que lo encontramos en esta, que es 31, ya que en 25 no cabe. El límite inferior de esta frecuencia, que es de 31, es de 609.01, que está acá. Y la frecuencia absoluta anterior, siempre en esta misma línea, en la frecuencia absoluta de 31, la frecuencia absoluta anterior a esta es de 25. Es esta que se encuentra acá. Mientras que la frecuencia del intervalo seleccionado es la que se encuentra a la par del 31, que es 6. Después de esto, ya aplicamos la fórmula. Ya que el número de orden es el mismo que se encuentra acá, solo le restaremos la frecuencia absoluta y lo dividiremos entre la frecuencia del intervalo seleccionado. Y posteriormente le sumaremos esto. Y llegaremos a una respuesta de lo que es 616.72. Luego procedemos a obtener lo que es la moda. Se obtiene de la siguiente manera: 3 por la mediana, y a eso le restamos 2 por la media aritmética, y pues que anteriormente ya los tenemos acá. Simplemente lo multiplicaremos por 3 la media, después haremos una resta y multiplicaremos por 2 la media aritmética, obteniendo una moda de 680.21. Para obtener la media geométrica hay una fórmula, la cual es el antilogaritmo de la sumatoria del logaritmo del punto medio por la frecuencia dividido entre n, la cual ya obtuvimos anteriormente, lo que es el logaritmo del punto medio por la frecuencia, que es la sumatoria de esto, que son los 136.9978. A esto lo dividiremos entre n y esto se convertirá por el momento en x, ya que todos sabemos que el antilogaritmo se obtiene de 10, que es la base del logaritmo, elevado a x, que sería el resultado de esto, en la cual tendremos la siguiente fórmula para obtener nuestro antilogaritmo, en la cual le damos enter y obtenemos lo que son los 549.49. Luego de ello obtenemos lo que es la media armónica, para lo cual utilizaremos la siguiente fórmula, lo que es n dividido entre la sumatoria de 1 entre el punto medio multiplicado por la frecuencia. Anteriormente habíamos comentado que n es igual a 50 y la sumatoria de 1 entre el punto medio por f también la encontramos en nuestra tabla de frecuencia anterior, que es esta de acá, la cual el resultado es 0.0979. Obteniendo esto, lo único que necesitamos es dividirlo entre ellos, y tenemos lo que son 510.86. Luego procederemos a hacer un gráfico con nuestra tabla de frecuencia. Pondríamos lo que son los límites superiores de cada clase y también lo que sería la frecuencia. Luego vamos a insertar, buscamos lo que son gráficos recomendados, el cual nos aparece esta en lo que es una columna agrupada. Le damos a aceptar y también le podemos cambiar el diseño de esta, el cual lo dejaremos así, en el cual en este ejercicio ya hemos hecho esta misma gráfica.
Esta gráfica representa las 7 clases de presupuesto que se tiene para las amas de casa, que están representados así. Entre 239.13 y 331.60, que es esta de acá, esta representa lo que es 8, que es la cantidad de amas de casa que están entre este presupuesto. Así sucesivamente con la siguiente barra es el presupuesto de estos límites, que son 331.60 y 424.07, lo cual representa una cantidad de 5. Sucesivamente para todas. Ya teniendo esto, para este ejercicio veremos si hay tendencia central, sí o no. Para eso necesitamos saber el total de la media aritmética y el de la mediana. Viendo ya las dos respuestas, concluimos que no hay tendencia central, ya que en la diferencia entre la media aritmética y la mediana, la diferencia entre las dos es muy grande. Por lo tanto, en este ejercicio no existirá una tendencia central. Esto es todo. Try